La historia de Job, de la aflicción a la restauración. Job era un hombre recto, rico y con muy buena reputación, que vivía en As. Todos a su alrededor lo conocían como un hombre sabio y temeroso de Dios a quien Dios había prosperado en gran manera. La historia bíblica nos narra cómo Job pasó de vivir una vida exitosa y llena de lujos, a perderlo todo y estar muy cerca de la muerte. Hubo en tierra de As un varón llamado Job, era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A Job le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camelos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos, y muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales. Sus hijos hacían banquets en sus casas, cada uno en su día, enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Dios, personajes bíblicos, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor, de rodear la tierra y de andar por ella. El Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás, que aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Dios. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, cuando vino un mensajero a Job, y le dijo, estaban arando los bueyes, y las asnas paciendo cerca de ellos, así acometieron los sabeos y los tomaron, mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas, a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camelos y se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entretanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Dios dio, y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no maldijo a Dios. Él aceptó el mal que había llegado a su vida y bendijo a Dios. Reconoció que había nacido desnudo y que lo que había conseguido en la vida había sido por la bondad de Dios. Vemos que, en medio de todo lo sucedido, Job se mantuvo firme en su fe. Satanás no estaba satisfecho y volvió a conversar con Dios. Su idea, atacar a Job física y directamente. Dios le dio permiso a Satanás para tocar a Job, pero sin matarlo. Satanás salió e hirió a Job con unas llagas malignas que le cubrían todo el cuerpo. Job se rascaba sus llagas constantemente. Su dolor era terrible y los que le rodeaban empezaron a murmurar sobre él. Pensaban que, con toda seguridad, Job había cometido un pecado muy grande y por eso,
Dios lo estaba castigando. La misma esposa de Job no dudó en expresar su sentir. Ella le recomendó que dejara de lado su integridad, maldijera a Dios y se muriera de una vez. Sin embargo, Job no la escuchó. La Biblia dice que en todo esto Job no pecó con sus labios. 3 amigos de Job llegaron a visitarlo con la intención de darle las condolencias ante todo lo ocurrido y consolarlo. Primero, lloraron con él. Luego, se sentaron en tierra con él por 7 días y 7 noches en completo silencio. Por último, abrieron la boca con el deseo de consolarlo, pero en realidad, básicamente acusaron a Job de haber pecado. Era la única explicación para tanto sufrimiento. La restauración de Job. Dentro de Job había una gran lucha. Él amaba a Dios, pero no entendía lo que sucedía. En su frustración, Job maldijo el día en que nació. También reconoció que se había cumplido uno de sus temores. Sin embargo, en medio de toda su confusión y dolor, él pudo decir: yo sé que mi Redentor vive. Él sabía que el Dios vivo al que servía tendría misericordia de él en algún momento. Dios decidió hablar con Job desde una tormenta. Sin embargo, Dios nunca contestó las dudas de Job sobre su situación o sobre la bondad y la justicia de Dios. Lo que Dios hizo fue mostrarle a Job la grandeza de todo lo que había creado. Le mostró cómo todo funciona a la perfección en su creación preciosa. Esa es toda la respuesta de Dios a Job. No le habló sobre la conversación que había tenido con Satanás y que había marcado el comienzo del sufrimiento. Luego de escuchar a Dios, Job reconoció la grandeza y el poder del Señor. Confesó que había sido muy rápido al hablar y reconoció que había hablado ante Dios sin entender lo que sucedía. Job declaró: de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Su sufrimiento abrió la puerta para que Job viera a Dios de forma diferente. La revelación que recibió de Dios en medio de su prueba fortaleció la fe de Job. Job se arrepintió y se humilló ante Dios. Reconoció que su actitud no había sido la mejor durante su tiempo difícil y le pidió perdón a Dios. En cuanto a sus amigos, Dios los llamó al arrepentimiento. Ellos no habían hablado lo recto sobre Dios y debían arrepentirse. Job oraría por ellos, pues Dios lo puso ante ellos como ejemplo de rectitud. Dios reprendió a sus amigos y restauró a Job y lo bendijo aún más que antes, le duplicó lo que le había pertenecido. Dios también le concedió a Job tener 7 hijos y 3 hijas hermosas. Después de todo eso, Job vivió 140 años más y murió siendo muy anciano. Si te ha gustado, te agradecería que me regales un me gusta y lo compartieras con alguien a quien le pueda ayudar mi contenido. Muchas gracias.